Perdón, Graciela, no te vi sentarte. No, ¿Cómo estás? estoy escuchando, ¿Todo es bien? muy interesante. Yo también creo que, por ejemplo, podemos ver en un tema que nos afectó a todos los argentinos, el tema de las vacunas. Claro. También Bueno, hay una selección geopolítica, porque el presidente fue a agradecerle a Putin que le había dado vacunas en un momento, pero soslaya que él rechazó 13 millones de vacunas de Pfizer, Sí, que claro. podían haber llegado antes. Y hay que recordarle al presidente que de los 30 millones que Rusia debió haber entregado en febrero del año pasado, todavía faltan más de 12 millones de vacunas que nunca llegaron. que encima no van a venir llegar la o lo va a hacer un Argentina. laboratorio de acá ahora. Bueno, cuando tengamos el laboratorio, porque Sí, no eso está se bien. va a Sí, hacer todavía en no el está. momento Pero ese dentro contrato de un original no se año. cumple. Ese contrato original no se cumple. No se cumplió. Entonces, es muy claro los intereses donde está. Evidentemente, el gobierno de los Fernández tuvo, en el caso de salud por lo menos, interés más geopolítico que la salud de todos los Bueno, argentinos, y ahora porque con eso 5G costó pasa lo mismo. muchas vidas argentinas, porque esas vacunas que no ingresaron, pensemos que a abril, cuando comenzó la segunda ola, se habían puesto algo así como 2 millones y algo de vacunas, y Pfizer había ofrecido para ese momento ya entregar una cantidad muy superior que llegaba casi a los 6 millones de Sí, de vacunas. hecho estaba el mail de Nicolini, ¿se acuerdan? Que era Se justamente lo blanqueaba que que decía, había una ayúdame a razón. ayudarte, le decía, Claro, ¿no? claro. Ayúdame a sostener este contrato. Parece como digamos, que ¿no? los funcionarios argentinos, en lugar de defender el interés argentino, cada país, digamos, Rusia va a intentar venderte la tecnología, o los chinos, la tecnología china. Es lógico, cada los países tienen intereses. Y Argentina parece que no. Déjame para cambiar un toque de tema que le quiero preguntar a Graciela por el tema de la droga envenenada. Ayer, yo no me lo puedo sacar de la cabeza, por ahí soy un tonto que no lo sabía. Bernie blanqueó que hay 200.000 personas en el AMBA que consumen cocaína todos los días o un derivado de la cocaína. Deben ser muchas más, porque si Bernie dice que son 200.000 debe ser el triple o el doble. ¿No te parece que es un montón eso? Que habla de un problema instalado que vamos a tardar décadas en sacarlo por la pobreza, por la delincuencia, por los narcos, por el comisario que todavía sigue en el cargo que estaba. Yo creo que el problema de la droga es un tema muy serio. Nosotros, cuando recorrimos la provincia de Buenos Aires, lo que te decían en los barrios más humildes, las mamás, volvió la droga al barrio, y con la droga vuelve la violencia, vuelve el peligro para los jóvenes, vuelven los soldaditos, vuelve toda esa violencia que no es que se había terminado, pero por lo menos se había sacado, se había corrido de los barrios. Vos decís que Vidal lo había logrado Exactamente, combatir. Vidal, Ritondo, Patricia Bullrich a nivel nacional, Diego Santilli en la ciudad de Buenos Aires, fueron una política coherente que le dieron un combate al narcotráfico. Es muy difícil combatir con el narcotráfico, porque en realidad todas las democracias del mundo van perdiendo en esa Pero además, ¿cómo disputa. haces en un país con 50% de pobreza? Exactamente, pero cuánto más cuando vos no tenés la decisión política de combatir. Yo no he visto, por ejemplo, que se derribara búnkers desde que asumió Kicillof en la provincia, ni Bernie en el Ministerio de Seguridad. Pero Es eso- muy ¿y por grave qué? que Aníbal Fernández esté a cargo de las fuerzas federales. Hay toda Pero una para explicarme algo, historia. hay algo que no entiendo. ¿Por qué le convendría a Bernie que haya cada día más comercio de droga? ¿O por qué le convendría a Aníbal Fernández que sea...? No sé si les conviene o no les conviene. Yo lo que te digo es que no hacen nada, y esto está claro. Y me parece que Bernie, no sé las cifras, porque después también en otro lugar dijo 250.000. Me parece que esas cifras también son parte del humo que son su política de seguridad en la ¿Humo? Argentina. Sí, yo creo que sí, está claro. Pues hablar con cualquier bonaerense, en el interior, en el conurbano. Y Para te va vos a Bernie decir es humo, digamos. si está seguro o no está seguro. Se siente bien, muy seguro. bien no se llevan porque se cruzaron Sí. por Twitter, no sé si se Bueno, pero viste acá, antes Frederick, acordate que Frederick lo primero que hizo fue eliminar, por ejemplo, todo el área justamente de lucha contra el narcotráfico que había a nivel nacional establecido Patricia cuando era ministra. Entonces, a mí me parece que lo que acá falta es no hay una decisión política, y después vuelve otra vez el tema precursores y todo esto, que es muy grave, porque acá hubo una historia de la efedrina
Sí, claro, Forza y toda la historia de la campaña. Que conozco bastante bien porque, digamos, nadie se había dado cuenta hasta el 2008 que yo llegué al Ministerio de Salud a pesar de las alertas internacionales, que Argentina era el principal comercializador de efedrina en el mundo, ¿no? Y hay muchos de los personajes que se vuelven a repetir. ¿Vos qué pensás de esta historia de envenenamiento? Hayan muerto 26 personas, 1 o 2. ¿Tiene que ver con una guerra de narco? ¿Alguien quiso envenenar el bando del otro? ¿O fue simplemente un error, digamos, fatal de un tipo que bajó mal la droga? No lo sé, podría ser parte de una guerra narco. Hay que establecerlo. A nosotros creo que en el mundo estas cuestiones pasan, digamos, cuando vos ves el tema del narcotráfico. Por este mismo producto se producen muchísimas muertes, tanto en Estados Unidos, en México, en Canadá. Y yo creo que a nosotros nos ha impactado mucho, pero creo que también es bueno empezar a discutir esto y discutir todo el tema de salud, de cómo atendemos a esos jóvenes, a esas personas que están enfermas porque tienen una adicción y que no tienen lugar de contención ni de atención por parte del Estado. Hay que cambiar la ley de salud mental, es una ley que no se puede aplicar. Bueno, si tenés 200.000 personas, como dice Bernie, que consumen droga por día, es imposible atender eso. Exacto. Hasta que no resuelva la pobreza. Creo que el desafío que nosotros tenemos es que, digamos, no se pueda... Ahora, ¿vos confías, lo que pasa en Rosario, que donde hay carteles muy instalados, creo que en el conurbano todavía esa realidad no se vive, que no pase, digamos, porque sería sumamente grave para todos. ¿Vos confías en ese número? Digo, porque... ¿En los 200.000? Claro, Bernie tiene un número y no sabemos, tiene un número a la sabemos cuál es la base de datos bueno, de ese número, ¿no? Me imagino que ¿sabes lo que hace? Proyecta el dato de la recurrencia de Cedronar, que es 1.7 de consumo de droga, por la cantidad de gente que vive en AMBA. 13 millones en provincia y 3 acá, y hace más o menos ese cálculo. Sí, pero me imagino que está documentado, ese ministro de Seguridad no puede tirar cualquier número. No, todavía no mostró documentación. No, y creo que no la va a mostrar. Vos decís que es humo, parte de humo de Bernie. Yo estoy convencida. Ahora, vos pasaste un tuit de Patricia Bullrich, sí. Ahora mientras Rafa lo busca, ¿querés contarlo? Así le preguntamos. No, bueno, efectivamente es un tuit un poco duro y haciendo referencia justamente ahí lo a... tenés. Claro, ahí está. Básicamente le habla a Aníbal Fernández, dice, explique el salto de 495% en la importación de fentanilo y eso es lo que en teoría tenía la droga que estuvo envenenada. Correcto, exactamente, era lo que tenía esta droga envenenada y sustancias similares en el último año. Usted sabe que estas sustancias terminan en el narcotráfico, ¿no le suena similar a lo que sucedió con la efedrina? Miren este cuadro y muestra ahí cómo fue el movimiento de la importación desde 2015 hasta la fecha, con un salto importante de 2021, pero va dirigido directamente a Aníbal Fernández. En una nota que le dio Patricia Bullrich al camarada Majul ayer en Voces. ¿Qué pensás de esto? Bueno, pienso que... ¿Es la nueva efedrina el fentanilo? Sí, digamos, no es que sea la nueva efedrina, pero tiene también un uso, y creo que volvió el descontrol en todo lo que tiene que ver con los precursores químicos, lamentablemente en la Argentina. Es la misma historia, son productos que se utilizan para uso médico, que descontrolados pueden terminar en otras manos, si vos fueras como Bernie, terminó en su momento la efedrina. Si vos fueras Bernie, ¿hubieras echado al comisario de 3 de febrero? Si hubiera sido... Porque sigue en su cargo hasta donde sabemos, el comisario de Puerta 8, que tiene la zona de Puerta 8 donde se vendía droga envenenada. Sí, de que los vecinos dicen que están cansados de ver cómo se llevan los bolsos la policía. Y bueno, yo la verdad que hubiera tomado alguna medida. Ahí hay una complicidad del Estado que no puede soslayar. Tenemos los intendentes, por ejemplo, tanto de Hurlingham como de San Martín, como de otras zonas. Hay 2 que son ministros hoy del gobierno de Alberto Fernández. No los escuché tampoco decir nada. Vamos a ver, ¿quieren recordar que decía ayer Patricia Bullrich en el programa de Luis Majul en Voces? Vamos a verlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado Nacional? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Seguridad de la Nación? Controlar los precursores químicos y trabajar contra todas estas bandas de narcomenudeo. Claro, todo lo que no hace. ¿Me esperas un segundito? No, sí. Dale, ¿querías terminar con algo? No, quería decir esto. Que haya entrado el fentanilo a la Argentina sin ningún control, ¿no? Este es el tema. No es casualidad, pero es el mismo ministro con el que entró la efedrina. ¿Cómo ahora, dice? A ver, ¿cómo dice? Claro, entró la efedrina y ahora entra el fentanilo. Aníbal, te decís Aníbal Fernández. Sí. Ah. Digamos, el control sobre los precursores químicos. Muy grave lo que decís. Bueno, pero no digo nada grave, digo, planteo una realidad. La efedrina entró acá como agua y ahora entró el fentanilo, que es un peligro.
Con el mismo ministro que fue Aníbal Fernández, entró la efedrina y entró el fentanilo, dice Patricia Bullrich. Así es. Y Aníbal Fernández, en vez de contestar diciendo no, cuánto fentanilo ingresó, te insulta, como siempre. Bueno, eso es. Pero ¿y por qué es la primera vez que escuchamos hablar de fentanilo, los periodistas que no estamos metidos en el tema? ¿Pues algo estaba oculto? No, yo la verdad que no sigo el tema precursores. Vos sabés que es un tema que justamente luego de la efedrina incluso todo el área quedó en manos del Ministerio de Seguridad, porque una de las cuestiones que siempre se argumentaba era que el control lo tenían compartido el Cedronar y Seguridad. Cedronar decía que no podía controlar porque no tenía las fuerzas de seguridad a su cargo para hacer los controles de las personas que importaban toda la de precursores. Hay muchísimos precursores, muchos de ellos se utilizan no solamente en la industria farmacéutica, también se utilizan en distintas cuestiones industriales. Y esto se resuelve, ahora vamos a un tema de Rubén, esto se resuelve con más presencia policial. Suponete que mañana Aníbal se despierta con un gesto de caridad para con este tema e inunda la provincia de Buenos Aires de gendarmes y de prefectos si pudieran hacerlo. ¿Se termina el narcotráfico? ¿O no, esto va a durar años? Yo creo que eso es un aspecto. Creo que lo importante es que haya inteligencia criminal para poder combatir este tipo de delitos. Y lo primero es que tiene que haber decisión política. Y lo que uno ve en el gobierno nacional y en el presidente Fernández ha puesto a Aníbal Fernández al cargo del Ministerio de Seguridad. La verdad que creo que para todos los argentinos una figura que te hace sentir lo más insegura respecto del tema drogas es justamente Aníbal Fernández. Mira, vamos a mostrar un documento que lo consiguió Gustavo Carabajal. Hay que mostrarlo porque fue un logro Recién Graciela habló de la vuelta de los soldaditos. Sí. Cuando hacen los allanamientos, encuentran una cantidad de sobres con dinero. Sí. ¿Sabes qué son? No. Los recibos de sueldo. Mirá. Encargado TTs, encargado turno tarde, el sueldo 25.000 pesos. Este es el sueldo del dealer, digamos. Del dealer. El sueldo del soldadito. Estos son los soldaditos que están custodiando, los que están en los techos, los que le dicen andá y llévale a esto. Le descontaron 6.600 pesos porque faltó una semana y le pagaron 18.400. Estaban uno al lado del otro todos los recibos de sueldo de los soldaditos. Este es uno de ellos. Por lo menos no paga ganancias. No, claro. No le descuentan ganancias, no le descuentan aportes. Esto es, no, mensual. 25.000 pesos mensual. Ves que le descontaron porque una semana no fue a trabajar, 6.600. Los últimos datos que había del año 2017 hablaban de más de 1.000 millones, 1.100 millones de dólares, que era la cifra oficial del mercado tanto de cocaína como de marihuana. Eran 500.000 más o menos kilos de marihuana en el mercado argentino total por año y de cocaína cerca de 28.000 kilos por año. El último reporte que hubo en 2017 de carácter si oficial. vos haces el cálculo que hacía hoy Rossi y el doctor Iesi, si tenés, en teoría, como dice Bernie, 200.000 personas o 200.000 dosis que se venden de droga por día en el AMBA a un promedio de 1.000 pesos, porque también es cierto que en la Ciudad de Buenos Aires vale entre 2.000 y 5.000 pesos un gramo de cocaína, y a mí me cuentan que en Puerto Ocho la vendían a 300 pesos. A un promedio de 1.000 te da 300 millones de dólares. Sí. ¿Cuánto te da eso? ¿De 200.000 por 1.000? Ni lo que pensar, sí, por eso. En un día. O sea que es un negocio obviamente formidable y claramente es un negocio en negro. Hablamos un poco de economía del viaje de Alberto, ¿les parece? Cambiamos de tema, sin que me mate. Bien. Rafa, ¿tenés ahí un tape de lo que estuvo haciendo Alberto? Porque además de ir a China, que está en este momento en China, termina la gira, la segunda parte de la gira el domingo a la tarde, les vamos a contar un poco de qué va a hacer. Estuvo recorriendo una serie de museos, lugares icónicos, porque además de viajar, hacen turismo. Ahí está. Bueno, acá estamos viendo a Alberto. Esto creo que cuando llega a China, estuvo en el mausoleo, el Museo del Partido Comunista, y según hay nuestro compañero, no existe, ¿no? Este es el museo, mirá, apasionante. Hoy veía a la portavoz, a Gabriela Cerruti, que subió un montón de fotos de Alberto recorriendo el museo. Ayer habían estado en el mausoleo de Lenin, ahí enfrente de la Plaza Roja. Yo entiendo, obviamente, que en cada visita que hace un presidente, un mandatario, lo llevan a recorrer. Pero es verdad lo que contaba también Guada Vázquez, ¿no? Viajan 12 funcionarios, 6 que van a los Juegos Olímpicos, y uno siente que no tiene mucho sentido toda la cantidad de gente que va. Me pregunto, Mario Isi, de José Cepaz, ¿cuál es el sentido que esté ahí Mario Isi? Valdés, el diputado vacunado VIP Valdés. Nicolini por ahí, por un tema de vacunas, pero se supone que no van a resolver nada de vacunas. Todo medio raro, ¿no? Rubén, vos que sos un hombre de trascendencia internacional. No, estaba pensando, le están haciendo la básica, ¿eh? Vos llegás a Beijing y te llevan el primer día a la muralla china, alguno de los lugares más cerca, el mausoleo, vas a Tiananmen. Están haciendo un city tour, digamos, el free city tour de... Vas a ver la ciudad prohibida,
Hace frío ahora, no sé la cómo muralla le estarán china, pasando. Sí, es ahí, son 100 kilómetros de Beijing y le están haciendo el City Tour, no están haciendo otra cosa más que eso. Hoy me contaban, y ahora vamos a hablar y ya lo metemos a Sucho, el tema de Huawei. Ustedes saben que en el mundo se está disputando a ver quién va a tener la supremacía del control de 5G, que es la tecnología que va a hacer que Internet vuele en el teléfono celular, sobre todo para aplicaciones para empresas. Vos estás en vaca muerta trabajando, no hay conectividad, 5G cambia la forma de laburar de las empresas, de trabajar de las empresas, así se dice. Y hay como dos bandos, China que quiere meter Huawei y Estados Unidos que tiene Motorola, Ericsson y Nokia que incluso es de Finlandia. El tema es que Estados Unidos está enemistado con China porque acusan a China de que usan a Huawei para tener información de la gente y obviamente la información en el futuro con el tema de Big Data va a ser muy importante. Pero me cuentan que Alberto, que va a ir el domingo a los headquarters, a las oficinas de Huawei, ni siquiera sabía cómo estaba la situación del 5G en la Argentina. Ahí te cuento un dato. Hay una ley de inteligencia nacional de China sancionada en 2017 que justamente establece que las organizaciones civiles lo que deben hacer es cooperar, colaborar con el trabajo de inteligencia nacional. Bueno, ahí está. Ese es el punto en el cual están diciendo, bueno, Huawei va a tener que colaborar con el trabajo nacional, que no sabemos qué es, y puede ser el espionaje. Entonces, bueno, ahí toda Recordar la el antecedente de que el presidente de Huawei en Canadá fue detenido por esta cuestión, por el gobierno de Canadá. Fue preso. Siempre nos salíamos con los malos, digamos. No hay chance. O sea, hay una mesa con gente el que no señor está... Boris Yeltsin, que además de tener problemas como con Olivo con hacer su fiesta de cumpleaños, ordenó desarmar toda la estructura que había empezado Huawei a montar en Gran Bretaña. Esto no es un tema, digamos, chiquitito. No, es una guerra. Es el tema de geopolítica en este momento. Exacto. Me quedo pensando, ¿no? Porque digo, los que no lo saben, todavía no se licitó 5G en la Argentina, se va a licitar, si Dios quiere y los funcionarios quieren, en los próximos años, va a tardar en llegar, pero ya hubo reunión con Huawei, digamos, o sea, volvemos a aliarnos a la gente que está sospechada de espiar. Lucas, estamos por firmar algo más grande todavía con China, que es la adhesión a lo que se conoce. El nombre que le puso China es muy romántico, la ruta de la seda. Los vikingos usaban la ruta de la seda. Bueno, sí, pero esta ruta de la seda no es la ruta de los mercaderes que vienen, sino que es la adhesión a todo el sistema de financiamiento, obras, participación y control de China en tu vida económica. Lo estoy diciendo de la manera más simple posible. Si vamos a firmar más que el 5G, vamos a firmar obra pública, vamos a firmar financiamiento, vamos a firmar control y supervisión de cosas grandes como... Incluso puede ser la hidrovía, digamos, ponele, te estoy diciendo como ejemplo, no lo digo exactamente, a esto también estamos adhiriéndonos en China. Estamos siempre ahí con cuestiones raras. Le quiero preguntar obviamente no va a bajar la leche después de adherirnos a la ruta de la seda, mañana no baja la leche ni el IVA, pero Sucho, vos que estás mirando siempre un poco para adelante, lo que falta en Argentina, lo decís siempre, son inversiones. Cuando los inversores ven que vamos a la ruta de la seda, vamos a Huawei, le damos la mano a Putin, ¿se tientan de poner plata acá? Creo que ya en la pregunta está la respuesta. La pregunta capciosa, déjame contestarte con una pregunta. ¿Vos trabajarías de periodista en un lugar donde no te dejan decir lo que querés decir? Y la respuesta no. No, claro. Entonces, ¿y qué tipo de periodista trabaja en un lugar donde le obligan a decir lo que tiene que decir? Alguien que es cómplice. Entonces, un inversor que le gusta la libre decisión, que quiere decir cuándo entra, quiere saber cuándo se va, quiere tener la libertad de elegir, elige estar en un tipo de lugares. El que acepta ciertas reglas de juego quiere estar en otro tipo de lugares. Entonces nada, simplemente mirá, vos decís, bueno, ¿cómo le fue? Te dejan entrar libremente, yo puedo entrar libremente con mi empresa ahí o también tengo regulaciones. Por eso no sé si va a haber o no inversiones, quizás haya inversiones. Lo que te discuto ahora es la calidad del inversor. ¿Y con qué te sentís más cómodo vos? Yo tengo mi ideología, pero no soy objetivo. Yo tengo mi ideología, mi formación y me siento más cómodo en un mundo libre, en un mundo donde yo pueda tomar las decisiones. Si la mayoría decide, no, prefiero que me digiten todo, que me digan lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir, bueno... ¿Conviven, Claudio, inversiones de China y de Estados Unidos en distintos países? Digo, es algo que... Sí, no, mejor llevarte bien, está bueno, porque en realidad son si le podemos sacar más de 1.000 millones de habitantes. Claro, tal cual, que sea mutuo, decir, bueno, yo te puedo exportar, está perfecto. Es nuestro principal socio comercial en términos de lo que le vendemos materias primas. Exactamente. No es que tenés que cerrar las puertas, al contrario. El punto es la exclusividad, vos estás para darla. ¿Y a cambio de qué? Vos sabés que ahí hay una anécdota increíble que no trascendió mucho y no se supo. Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires, hace muchos años que no se hace ninguna línea de subte nueva. En 2010, cuando Macri era jefe de gobierno, Ocaña la debe saber, habían avanzado las negociaciones con China para que los chinos hagan una nueva línea subte acá en la ciudad, la línea G, que une Retiro con el Cid Campeador.
Fue Macri a Estados Unidos, a China, a negociar eso, y los chinos tenían dos temas. Primero, que cobraran entre un 25 y un 30% más de lo que salía a hacer un subte mundialmente, y segundo, que querían traer todos chinos a que fabriquen el subte acá. Sí, le dijo a Macri, te van a matar, vos no podés traer chinos para que fabriquen un subte, todos los gremios de acá van a volverse locos. O sea, los chinos, obviamente, que querían usar a la Argentina, era el primer subte que hacían como punta de lanza en Latinoamérica. Obviamente te piden, te exigen y tienen sus condiciones que a veces son muy engorrosas para con el flujo de funcionamiento. La base que está en Neuquén, bueno, eso fue un ejemplo, hubo muchos conflictos. Sí, claro. Ahí también participó muchos trabajadores chinos. Bueno, y el subte no se hizo, que quería cerrar la anécdota. El subte no se hizo, claro, son condiciones especiales. Yo creo que los países tienen que defender sus intereses y no entregarse a uno a otro. Lo raro son dos cosas. Primero, que mientras los funcionarios los vemos de turismo, en los city tours, sí, digamos, Argentina no es que acá no pasa nada, no es que acá está todo bien, digamos. El gobierno tiene una crisis enorme política a partir de la renuncia de Máximo, el silencio atronador de Cristina Fernández de Kirchner, hoy la presidenta. Tenemos una fecha de la muerte, vos, Claudio, lo sabés mejor que nadie, en marzo, porque vence el acuerdo con el fondo. El presidente, digamos que un día va y le pide a Putin, le dice que quiere su ayuda para salir de la influencia de los Estados Unidos. Otro día antes fue a Biden a pedir por favor que nos ayuden. Entonces es como que no hay un camino cierto hacia dónde ir, entonces no nos puede ir bien por esta... ¿Vos crees que, y ahora quiero charlar con Santi el tema del tarifazo selectivo, esto que quieren hacer de la segmentación se llama. ¿No se dice tarifazo selectivo? El término de Harvard... Yo hago lo que vos quieras, pero en realidad es segmentación. Pusimos justo en el graph tarifazo selectivo, pues hay que La gente así va a entenderlo. Así se va a entender. Sí. Se puede decir, digamos, que el kirchnerismo con Alberto ganó en gran parte diciendo, pero Macri, ellos rompieron la economía, aumentaron las tarifas, tenían una gran excusa para que un montón de gente los vote, prometieron asado. Ahora no lo pueden hacer eso, porque obviamente ellos terminaron de romper la economía. ¿Cómo pensás que van a seguir de acá hasta dentro de un año que ya va a empezar la carrera electoral, digamos? ¿Cómo ves al gobierno en este año que ya empieza, que es dramático, porque acabamos de hacer una elección y ya empezamos de nuevo en el camino hacia otra elección? ¿Cómo pensás que van a ir armando ese camino? La verdad que no sabemos, porque te vuelvo a decir, el gobierno hoy está en una enorme crisis institucional. Renunció el jefe de la bancada, que no es cualquier diputado, es el hijo de la vicepresidenta. El hijo de la vicepresidenta. La vicepresidenta, que es la que tiene los votos, la que tiene la llave del Frente de Todos, digamos, no ha dicho una palabra, que creo que también es decir mucho, mucho. Me parece que no podemos saberlo, no sabemos tampoco, porque aquí lo que se anunció hace una semana atrás fue un principio de entendimiento, pero no un acuerdo firmado, tampoco sabemos cómo son esas condiciones. La verdad es que es muy difícil establecerlo. ¿Vos crees que va a haber una implosión en la alianza gobernante? ¿O van a seguir así con esta tensión permanente de acá hasta que lleguen las elecciones? Creo que tienen que resolver su propia interna, porque... pero van a poder, ya está. Bueno, no lo sé si no porque lo van para a esto poder. de Máximo, No es... los que entienden mucho la política te dicen que Máximo rompió algo que no había existido todavía en la gestión, que es cuestionar una decisión directa de Alberto. Cuando Cristina pidió la renuncia de los funcionarios fue un tema electoral, más allá de que pidieron que renuncien ministros. Ahora Máximo se cargó a la única decisión que tomó, el único golcito que metió Alberto, se lo cargó Máximo. Entonces fue muy fuerte, digamos, un golpe interno muy grande. Por ahí no conseguís, te pregunto. No, yo creo que evidentemente quien es el principal accionista, que es Cristina Fernández de Kirchner, a través de su hijo, digamos, también no nos mandó las cartas y todo eso. Sí, no hubo carta. Hubo también cartas, pero de Máximo. Creo que claramente expresó cuál es la posición de ellos, digamos, ¿no? De ese principal accionista. Lo que no sé es cómo va a seguir el presidente y el grupo de poder que lo acompaña. También es raro, ¿no? Porque es una renuncia muy particular, porque a las cajas no renunciaron a ninguna. Eso te lo dicen los albertistas. Los de la cámpora nos odian, pero no se van de ningún lugar donde no haya plata. Es sencillo, todos dependen del decreto del presidente. Bueno, si no pudo echar al novio de Luana Volnovich, luego del escándalo del PAMI, donde ambos dejaron sin conducción a ese organismo. ¿Vos cuando estabas en el PAMI también te ibas a Tulum de vacaciones? No.
Está mal, ¿no? No Eso. tenía tiempo para Tulum. Porque eso es recontra polémico. Porque se podría haber ido a una isla perdida en algún lugar. Fue un lugar ¿Sabes qué es lo que está mal? Está mal que el PAMI tiene una conducción única a través de un decreto que estableció Néstor Kirchner y que es la dirección. El subdirector tiene una única función, que es suplantar al director cuando éste no puede hacerse cargo de la función. Sí, y los dos estaban y en en Tulum. este caso se fueron los dos, y también el síndico. Hay 3 funcionarios que nombra el presidente y que tienen la conducción del PAMI. Y los 3 no estaban fuera del país. Eso es lo escandaloso. Y lo peor es que el presidente, luego de todo este escándalo, no pudo echar a uno. Pues además había pedido que no viaje nadie al exterior. Bueno, La titular del PAMI aparte en de Tulum. eso, con el dedito te decían que los dólares estaban para la producción, que los dólares estaban para pagar la deuda, que los ciudadanos no tenían que viajar y solamente recorrer la Argentina, y eso me parece que, bueno, es parte de ese doble estamos en discurso condiciones. donde todos los argentinos tenemos que hacer lo que no hace el poder. El poder puede hacer otra cosa, lo vimos en la fiesta de Olivos, mientras estábamos todos claro. haciendo la cuarentena, ellos se hacían organizadas las clandestinas ahí con los amigos, y lo vimos en el vacunatorio VIP y en todas las acciones que Alberto Fernández hace. Graciela, quería preguntarte respecto del fondo, porque también voy a unirlo con una pregunta a Sucho al respecto. ¿Vos crees que hay que derogar esa ley que, digamos, de alguna manera demanda que haya... La ley que impide que Alberto regule lo del fondo sin que pase por el Congreso. Sin votarlo. Exactamente, que pase por el Congreso. Es una decisión del presidente. Yo No, pero usted la tiene que creo, derogar la Usted ley. la tiene... no, yo, digamos, creo que si está la ley hay que cumplirla y que pase el acuerdo. Ahora, tienen que venir a explicar cómo es ese acuerdo. Si ¿Qué es como lo dice que- Patricia Bullrich, si el gobierno mañana dice, bueno muchachos, no hay solución política a esto, manda un proyecto para derogar la ley, ¿vos qué decís? ¿Vos votás Bueno. a favor o en contra? No lo sé, la verdad que no tengo una posición al respecto. Tenés que leer el proyecto y todo eso primero. Y a mí me parece que no sé tampoco si al gobierno, si puede haber algún acuerdo si no hay un acuerdo en el Congreso. Me parece que claramente va a ser muy difícil que eso ocurra. O sea, ¿no te imaginás que si ellos- no hay acuerdo político? Yo no que veo ellos al voten Fondo como votan? Monetario extendiendo un nuevo cheque a la Argentina sin ningún tipo de respaldo. Me pienso, pero O sea, ellos tienen que estar todos de acuerdo, digamos. por el ahí bloque del Frente de ustedes que Todos. son economistas, ellos tienen que ponerse de acuerdo, Todos, ok. porque ellos tienen la responsabilidad de gobernar que le dio la sociedad argentina en el 2019. Yo estoy obsesionado con ese tema, la gente después se enoja conmigo. ¿Vos sos del ala larretista o del ala macrista dentro de Cambiemos? Yo soy de Confianza Pública, nosotros tenemos un grupo, tenemos un partido en la ciudad de Buenos Aires, Pero si tuvieras que que alinearte con alguno venimos de trabajando. Hay dos Nosotros puertas. no Hay dos- tenemos Hay dos un puertas. Sonia agregó alineamiento porque no somos del PRO. Hay dos puertas, no hay leones. En un lado No está Macri y en somos otro lado del está PRO. Larreta. ¿Cuál entras a tomar un Nah, café? yo tengo buena relación Con los dos. y sobre todo con Horacio Rodríguez Larreta, porque perfecto. venimos trabajando los ¿Cómo les últimos cuesta años. decir, no? Yo estoy con Horacio Rodríguez Larreta y Yo quiero no que sea candidato. yo estoy con mi partido, digamos. Nosotros tenemos ¿Y tu un partido a quién grupo, apoya? tenemos legisladores, nosotros estamos trabajando muy bien en la ciudad con Horacio. sí. Perfecto, listo. Ahora para Sucho, con el tema del Fondo Monetario Internacional.